que es para sincronizar el sonido. Bien. Hola vagos, bienvenidos a su podcast Vagos de la Ciencia. Les saluda el vago profesor. El día de hoy se encuentra con nosotros una querida amiga, Valeria Macías. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy entusiasmada, nerviosa, pues bien, ¿Sí? échale, sí. Ok, bien. Bueno, mira, pues aquí este es un espacio para que tú te expreses, es para que tú nos expreses lo que tú conoces, lo que has estudiado, lo que te apasiona y demás. Obviamente va a haber una serie de preguntas un poco guías, pero de ahí en más tú te puedes expresar sin ningún problema. Puedes decir lo que sea, puedes recordar a quien sea, etcétera, etcétera. No pasa nada. ¿Vale? Ok, va, muy Bien. bien. Bueno, Valeria, eres historiadora por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente te encuentras cursando una maestría, ¿cierto? Sí. Y pues te has dedicado principalmente a la educación, Ujú. ¿sí? Pero, bueno, estos de alguna forma son tus títulos personales, es tu experiencia laboral y profesional. Pero yo te preguntaría, tú, Valeria Macías, ¿cómo te defines a ti mismo? Híjole, fíjate que es una buena pregunta porque desde que salí de la carrera, pues yo me defino como una historiadora. O sea, es una parte de mí pues que me ha guiado desde que inicié la carrera. O sea, si me preguntan, yo me defino como una historiadora. Muy casada con mis principios, eso sí, y son principios que agarré precisamente en la carrera. Entonces, de repente se me olvida ese lado historiador y siento que soy otra Valeria, pero yo no suelto ese lado porque siento que es como mi esencia. Ok, sí, Eso es mío. parte de ti. Sí. ¿Y de dónde viene el gusto por querer estudiar historia o el querer hablar de la historia, etcétera? Y fíjate que yo tuve una maestra en la secundaria, Marta Pineda, ojalá siga viva, Ok. maestra, donde quiera que esté, le mando un saludo. Esa maestra me hizo sufrir en la secundaria, o sea, a mí no me gustaba la historia, yo odiaba la historia, no me gustaba, no le encontraba sentido a nada. Y la maestra insistía en sentarme hasta adelante, me insistía en las tareas, me insistía en todo esto que ya cuando acordé ya estaba bien enamorada de la materia. ¿Y qué fue lo que, o sea, qué cosas, aparte de la exigencia que te dio la maestra, Ujú. te fueron enamorando, pero, o sea, no propiamente el cómo lo enseñaba la maestra, Ujú. sino de la materia? O sea, ¿qué fueron esos sentimientos, anécdotas, sentimientos, o sea, sí, esas sensaciones que te hizo ir Ujú. sintiendo la materia? Fíjate que yo siempre he dicho que la materia de historia a mí en lo personal me ayudó a no quedarme con la duda de nada. O Ok. sea, eso a mí me ayudó a crear mis propios pensamientos, mis propias ideas, y eso fue lo que me enganchó. O sea, yo dije, es que la historia es muy noble, o sea, es bien sencilla, es bien agradable, o sea, puedes hacer historia de todo. Y la historia está siempre así como que con los brazos abiertos para cacharte, para, oye, vente, Ok. te explico esto. Y es una disciplina, o sea, ser historiador, estudiar historia, que te da mucha libertad de pensamiento. Ok. Y eso fue lo que a mí me gustó. Ok, bien. Ujú. Sí. De hecho, a ver, bueno, aquí contabas que en la secundaria fue cuando inició este gusto o esta pasión o esta como iniciativa hacia la historia. Pero pues obviamente después siguió la preparatoria y luego sigue pues la elección de carrera. Ujú. ¿Por qué? Porque bueno, ya ahorita más o menos se vislumbra el por qué elegiste historia, pero ¿por qué historia y no otras carreras? Porque bueno, la mayoría de las personas no siempre se inclina por su pasión o por su gusto, ¿no? En ocasiones entran, pues no sé, elementos de, pues yo quiero un trabajo que me remunere bien, que sea, hasta las carreras creo que hasta son sesgadas porque unas son muy bien vistas por la sociedad y otras no tanto, más por ejemplo en la universidad donde estudiaste, no sé, los que son medicina pues son top, ¿no? Los que son, no sé, químico, farmacobiólogo, etcétera, etcétera. Ujú. Y como que las ciencias sociales están de alguna forma, no sé, en una posición medio rara, Sí. pero ¿por qué historia? Fíjate que aparte de que ya me gustaba, yo soy bien mala en las matemáticas. O sea, la verdad a mí me dicen, ¿por qué elegiste historia? Porque no tiene números. O sea, tiene números, pero son 4 dígitos y Y los ya. leo muy bien y les Ajá. entiendo. Y fue también por eso, porque yo sabía que yo en matemáticas nunca fui buena y dije, no. Y aparte, pues fue puro amor a la historia. O sea, yo sabía que iba a entrar
y que no iba a ser un trabajo bien pagado, que iba a batallar para encontrar un trabajo, o sea, yo me acuerdo que estaba en la prepa y me decían, oye, ¿ya hiciste el examen de admisión? Y yo, no, pues sí, ¿a qué? ¿A historia? ¿Dan historia? ¿Hay carrera de historia? Todavía mucha gente sabe que, o más bien desconoce que existe la carrera de historia. Entonces yo sí me aventé por eso, me aventé también a la segura. Dije, va a ser una carrera con poca demanda y sí voy a quedar. De 30 quedé en el lugar 27. O sea, apenas sí quedé. Sí. Porque realmente yo estaba apenas conociendo eso y en la prepa yo nunca vi historia. O sea, yo estuve en un CCTA y nunca vi historia toda la prepa. O sea, tuve que mantener 3 años ese gusto yo sola, o sea... ¿Y cómo lo alimentabas ese gusto durante los 3 años de prepa? Pues fíjate que no era muy dada del internet porque todavía no estaba como ese auge del internet, pero trataba de vez en cuando como meterme a checar los libros que tenía de la escuela, los apuntes de la secundaria, y fue como que la única forma en la que pude mantener viva esa espinita que tenía dentro de mí. Okay. Sí, ahorita que comentas que desde el inicio pues tú sabías, o sea, o la gente desconocía que hay una carrera de historia. Creo que, bueno, aquí en Aguascalientes creo que hay 2 opciones para estudiar historia, tanto en la universidad como en la normal, para ser maestro de historia. Pero creo que los que estudian en esa escuela, pues obviamente es porque ya tienen su fin definido y ellos quieren ser maestros. Acá no solamente la educación es una vertiente para trabajar, pero ¿cuál era tu inspiración antes de iniciar tu carrera? O sea, ¿cómo te veías una vez terminando? ¿O qué querías tú lograr? ¿O qué quieres todavía lograr? Porque pues todavía estás a tiempo. Fíjate que yo siempre he querido hacer un libro. Yo siempre he querido hacer un libro, trabajar en un archivo. El hecho de estar en un archivo, agarrar documentos antiguos, es algo que a mí me gustaba mucho. O sea, yo decía, yo voy a salir de la carrera, voy a ser historiadora, voy a publicar libros, me van a invitar a conferencias magistrales y todo, pero te das cuenta que conforme vas avanzando, el gremio historiador es muy pequeño y no todos alcanzan eso, o sea, no todos tocan ese éxito personal de ser un investigador y publicar un libro. O sea, es difícil. Al menos a mí se me ha hecho muy complicado porque también depende un montón de tus líneas de investigación con las que te defines como historiador. Y, por ejemplo, bueno, desconozco, pero por ejemplo en el área de ciencia, sabemos que en los últimos años a los investigadores no se les ha apoyado tanto tal vez como antes se les apoyaba, o tienen más trabas ahorita actualmente pues desde el presupuesto, igual el gremio se empieza a volver un poquito más complejo para avanzar, sabemos que hay corrupción, etcétera, etcétera. En historia, ¿cómo es el apoyo para los que se dedican a hacer las investigaciones tal cual? A ver si no entro ahí en controversia ahí con lo que voy a decir, pero yo me he dado cuenta que los que logran tocar el éxito en publicaciones de libros, que los invitan a conferencias, son personas que se quedan ahí desde la carrera como metiéndose poco a poco. O sea, tienes que, no sé cómo decirlo para que no se escuche tan feo, pero tienes que estar ahí a ver qué se le ofrece a los investigadores titulares. O sea, y estar ahí muchas veces era pisar muchos principios míos que yo no quería traicionar. O sea, yo decía, pues a lo mejor no voy a publicar un libro saliendo luego, a lo mejor lo publico a los 50 años. Pero va a ser por mis propios méritos, no porque estuve detrás de alguien esperando esa oportunidad. Sí. Y aquí, por ejemplo, bueno, ahorita tú definiste desde hace ratito que todo esto pues ha sido por amor al arte o a la historia en este caso. Y pues bueno, tú sabías que también, tal vez una carrera de ejercer complicada, ahorita lo acabas de decir, pues el gremio no te abre muchas puertas o tienes que iniciar de apoyo como alguien, no vas a iniciar tú como titular de una investigación, que está bien porque pues bueno, vas agarrando experiencia y ya poco a poco ya tú puedes ser el titular, pero bueno, creo que al igual de la divulgación científica o de la ciencia en este país o en Latinoamérica, no son carreras muy rentables a menos de que si seas muy exitoso, muy bueno en la materia, pero que sé que también ese tipo de carreras nos dan o nos dotan de experiencias que pues nos va dando el mismo hecho de haber estudiado la carrera y pues eso a veces es lo que nos alimenta. O sea, el hecho de vivir algo, ahorita mencionabas lo del archivo histórico, el hecho de tocar documentos antiguos, etcétera, son cositas que va guardando uno y eso
aunque socialmente se vea muy batalloso esta carrera, esta profesión, pues uno se va alimentando de eso y con eso va viviendo. ¿Qué cosas te ha dejado o qué experiencias has tenido por el simple hecho de haber estudiado historia? Por el simple hecho de haber estudiado historia, conocí del tema del que más me enamoré, o sea, de los zapatistas, del EZLN. O sea, conocí a mi maestro, mi tutor, Enrique Rodríguez Varela, el chamuco, le mando un saludo, profe. O sea, él fue como mi inspiración más grande, fue el que me dejó muchas semillitas y a partir de ahí las semillitas las empecé como a repartir. Yo recuerdo mucho, para dar el servicio, yo quería dar el servicio en el archivo, pero ya no había cupo, o sea, y me dieron la opción, de empezar a dar clases en prepa para adultos, de ahí del agua. Okay. Entonces ahí fue la primera vez, yo tenía unos 17, 16 años, que yo me paré enfrente de un grupo de señores, de señoras de 30, 40, 50, 60 años, y yo les empecé a hablar de historia. Y recuerdo mucho un señor que trabajaba en la obra y llegaba pues todo cansado, el señor a veces hasta lleno de mezcla, y llegaba y puntual a mi clase me decía, es que me gusta mucho su clase, maestra. A mí no me enseñaron la historia así en la escuela. Y, o sea, fueron ese tipo de cositas. Yo creo que lo que más me gustó de la carrera fue dar mi servicio en prepa para adultos. Porque conocí un montón de gente, un montón de casos de vidas reales, o sea, que intentaban superarse y que estaban ahí, llegaban temprano porque les gustaba yo cómo les contaba la historia. Okay. Entonces eso ha sido lo que más me ha llenado así hasta el momento. Ahí, por ejemplo, ahorita que hablabas de esto de la educación y pues bueno, sé que tienes una forma muy particular de transmitir tus conocimientos. Creo que a veces la gente no se interesa mucho por la historia, o bueno, generalmente, porque lo vemos como una materia en ocasiones tediosa, pero no creo que más por la materia, sino por la forma en cómo nos la enseñaron, ¿no? El hecho de que no sé, nos traían aprendiendo unas fechas que tal vez no era lo más importante, sino lo que había del trasfondo de las fechas y demás, o las narrativas que recibimos por parte de los profesores tal vez eran muy sesgadas, o eran fuera de nuestra realidad, o no veíamos la referencia o la cercanía que teníamos con... ¿Tú cómo ves esto? O sea, ¿cuál crees que sea la problemática en la educación por parte de la historia? ¿Y cuál sería la estrategia o cuáles son tus estrategias para amenizar pues esta materia? Mira, yo creo que el principal problema es la educación que nos transmiten memorística. O sea, desde ahí, desde que te ponen a estudiar fechas, nombres y que te los tienes que aprender, pues es que la historia no se trata nada más de eso. Okay. Incluso es un pleito que a veces tengo con los estudiantes que me dicen, a ver, ¿en qué fecha pasó esto? ¿En qué fecha pasó lo otro? O sea, relájate, o sea, no necesariamente ocupas, o sea, sí es parte de la historia que sepas en qué momento, que te ubiques, pero no te los tienes que aprender de memoria, o sea, tienes que profundizar en el acontecimiento, hay muchas explicaciones, hay muchos factores que influyeron para que eso pasara. Entonces, creo que es eso, es una educación muy tradicional, muy memorística, y es una cadenita que se ha transmitido de generación en generación. Okay. Entonces yo lo que hago es siempre decirles, no ocupo que te aprendas esto de memoria, no lo ocupas tú, porque van a pasar años y no lo vas a recordar. Sí, sí, sí. O sea, ocupas aprender por qué pasó, cómo pasó, para qué pasó después, cuáles fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias. Y hacerlo como muy flexible. Es que te digo, la historia es muy flexible, pero hemos crecido encasillados en que es una materia muy aburrida. Ajá. Sí, pues que solo es de aprenderse cosas y nombres y todo. Y no, la verdad es que no, yo siempre les he dicho, es una materia muy noble. O sea, puedes aprender de un montón de cosas y no necesariamente tienes que aprenderlo de memoria. Sí, sí, sí. No se ocupa. Ok. Y a ver, ahorita, antes de que se me pase esa pregunta que quería hacerte ahorita, tal vez muchas personas pues desconocen lo que es un archivo histórico, porque pues no es un lugar como que muy recurrente para la sociedad en general, pero a ver, ¿cómo definirías un archivo histórico y qué hay dentro de un archivo histórico? Un archivo histórico es una joya que tenemos, todos los estados de la República lo tienen, todos los municipios tienen un archivo. Es un lugar donde se alberga información, documentos, fotografías, objetos a través del tiempo que se van recopilando. Periódicos, correspondencia, folletos,
todo lo que ha pasado, todo lo físico, se encuentra en un archivo histórico. Okay. O sea, y es importante que sepan que los archivos están abiertos al público en general. O sea, tú puedes llegar y de hecho los archivos eso quieren, que la gente vaya, que, o sea, ellos se emocionan. Yo, por ejemplo, cuando llevo a mis estudiantes, o sea, las personas del archivo se emocionan al ver que va gente, porque dicen que hay días en los que no hay. Ahí no van a ver. O los mismos de siempre, los mismos historiadores que están haciendo sus investigaciones y ya. Pero no más. Pero no va más gente. Y por ejemplo, bueno, ahorita es evidente, no vamos a encontrar muchas cosas, pero aquí hablando del Archivo Histórico de Aguascalientes, ¿qué novedades o qué cosas, pues sí, tú, para ti dirías, es que esto lo debería de conocer toda la gente o debería venir a ver esto? ¿Qué cosas contiene el Archivo Histórico de Aguascalientes que nos podrían causar cierta impresión o nos podrían deslumbrar a los demás? Mira, hace poquito que fuimos, a los chicos les llamó mucho la atención, yo también no lo había pensado, que puede ser algo muy sencillo, pero llama la atención, pues las actas de nacimiento de tus abuelitos. Ahí están, de tus tatarabuelos, ahí está todo. Okay. O sea, hay documentos de la fundación de la Villa de Aguascalientes. O sea, hay fotografías, yo creo, hasta de tus abuelos, de tus tatarabuelos, de tus tíos en el archivo. O sea, todos estamos en el archivo de una u otra manera. Sí, sí, sí. Todos. Sí, ahí sí hay registro de todo. Sí, ahí estamos todos. Por eso, pues, es para nosotros precisamente eso, o sea, albergar, conservar esa memoria documental para que no se pierda con el paso del tiempo. Sí. Pero sí hay documentos periódicos de cuando se casó tu abuelito o tus papás. Ahí están los periódicos, sí. Ahí está todo eso. Sí, porque una vez me acuerdo, escuché una persona que decía, es que ahorita actualmente tú no eres nadie si no apareces en Google cuando te googleas. Y bueno, ahorita viéndolo de esta forma, dices, pues en un archivo histórico, aunque seas alguien o no alguien, pues vas a aparecer, ¿no? Sí. O sea, vas a estar ahí porque vas a estar ahí, siempre y cuando pues hayas tenido tu registro civil, o hayas tenido documentos que avalen que existes, ¿no? Pero, pues sí, es que es muy interesante, sí. Yo creo, pudiéramos encontrar, creo que sería el mejor lugar para stalkear la vida de alguien porque pues se encuentra todo, ¿no? O todo lo documentado, vamos. Sí, no, y un montón de chismes. O sea, a la gente si le gusta el chisme, un archivo es el sitio perfecto para enterarte de los chismes de los años pasados. Así, okay. Totalmente. Ahorita, bueno, de hecho justo ahorita vamos a pasar a eso, que sí quisiera ahondar mucho en eso. De todos esos chismes históricos que tal vez a lo largo del tiempo pues se van, pues sí, como modificando, que sabemos que es normal porque desde hasta la religión ha sido pasada de generación en generación por la tradición, como en la religión se llama tradición apostólica, que pues también, o sea, es el hecho de estar charlando, narrando los acontecimientos o por medio de escritos, pues por ejemplo la Biblia, son muchos libros históricos que en ocasiones por eso nos damos cuenta de lo que pasaba en aquel entonces, pero que en ocasiones también tristemente entra en la interpretación de otras personas y ahí se va modificando o pues ¿por qué no? O sea, se modifica para que la gente entienda tal vez otro mensaje o no le entienda tan cuál es el mensaje y se adorne un poquito. Pero bueno, antes de pasar en eso, esto me gusta hacer la pregunta a todos los que son maestros o estudiaron alguna carrera en específico. ¿Qué finalidad tiene el hecho de que nos den, por ejemplo, historia desde primaria y secundaria? O sea, ¿para qué sirve que nos enseñen historia en esas edades o en general? Yo creo que la historia sirve para trabajar la memoria individual y colectiva de México, del mundo y de todo. Okay. Porque la memoria del mexicano es muy frágil y la historia trata siempre de estarla cuidando. No quiero decir que, porque es como ya un cliché, ¿no? Conocer la historia para no repetir los errores en el presente. Deja tú de eso, o sea. Es la que se encarga de cuidar tu memoria, o sea, yo me la imagino así como una fundita especial para que tu memoria no se llene de polvo y no se salgan cosas importantes. Okay. O sea, es eso. Es la protectora, es la que cuida, es la que protege la memoria colectiva, individual, de toda una identidad, por ejemplo, mexicana. Sí. Sí, de hecho, ahorita que dices eso me viene mucho a la mente. Yo utilizo un ejemplo con mis estudiantes en astronomía, que les digo que es muy importante que conozcas sobre la Tierra, los planetas y demás, porque pues te da identidad
ya ahorita tal vez no como mexicanos o como aguascalientenses, sino pues como seres humanos, o sea, como raza viviente, que hasta ahorita tenemos conciencia que es la única raza viva en todo el universo. Entonces es, pues, qué triste es de que muchas personas han vivido, han crecido en la Tierra y no conocen cómo funciona la Tierra, cómo funciona el universo, o en qué parte nos encontramos, etcétera, etcétera, ¿no? Y al igual, qué triste que tantas personas han vivido en México, o se dicen ser mexicanas con mucho orgullo, pero no conocemos las raíces, no conocemos lo que significa México, desde el simple nombre. La otra vez se lo preguntábamos a uno de los estudiantes, ¿no? O sea, ¿qué significa el nombre de México? O sabemos tal vez lo del territorio y demás, pero el por qué se encuentra así, o por qué se encuentra dividido en tantos estados, o por qué no tenemos un rey como en Inglaterra, en España, etcétera. Entonces creo que sí, eso es importante, porque sí, entre más conozcas las raíces de lo que crees o de tus ideales, pues solamente te arraigas más a esa esencia, ¿no? Es como en el fútbol, entre más conozcas de tus ídolos, de la historia de tu equipo, pues más sientes esa pasión, más sientes esos colores, etcétera. Exactamente, es que fíjate, es eso, ese ejemplo que pones del fútbol así aplica en la identidad de una persona. O sea, creo que también la historia siempre es como ese jalón que te ubica en tu realidad, o sea, es que estás aquí por algo, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, antes de que tú nacieras hubo un montón de cosas que hicieron que tú estuvieras acá y que tu entorno fuera así. Ok. Porque pues no estamos aquí nomás de la nada. Sí, sí, sí. O sea, hay todo un proceso atrás de nosotros que nos llevó a tener el entorno que tenemos ahorita. Ok. Eso está, fíjate, no lo he visto de esa forma. Y sí, por ejemplo, no sé, aquí los hidrocálidos somos muchos a decir que amamos mucho nuestra ciudad porque es una ciudad relativamente tranquila, donde pues supuestamente no pasa nada, o el crimen organizado, hasta eso está alrededor de nosotros, pero aquí supuestamente no pasa nada. Pero es algo interesante porque pues antes no éramos un estado independiente, vamos. O sea, éramos parte de otro estado. De ahí quisiera empezar ya con todos estos mitos históricos y demás. ¿Tú cómo ves aquí, por ejemplo, Aguascalientes sí que tiene varias ramificaciones? Pues una, su fundación o su independencia de Zacatecas, si no me equivoco. Sí. Y también había escuchado por ahí que actualmente, ahorita ya ves que está muy de moda aquí, en estas fechas sobre todo, que hacer la ruta del vino y sabe cuánto, etcétera, etcétera. Y nos sorprendemos porque, pues sí, tal vez los viñedos son muy bonitos y nos cuentan muchas historias y demás. Pero, por ejemplo, platicando con gente más grande, me comentaban que antes, en todo lo que era la salida de Zacatecas, para los que no ubiquen aquí en Aguascalientes, pues es el camino donde, como se parte la ciudad en dos y podemos ver los municipios de ambos lados, y que estaba lleno de viñedos, o sea, eran vinícolas enormes, y que mucha gente se pregunta y se sorprende, pues, ¿dónde quedó todo eso? Porque Aguascalientes, en vez de ser un estado que se dedicaba a esto, ahora terminamos siendo un estado completamente y meramente industrial y automotriz ahora, porque sabemos que Nissan es la estampa de Aguascalientes a nivel industrial general. ¿Qué pasó? O sea, platícanos, no sé, desde por qué surge esta independencia, cuáles fueron los motivos, porque nos han dicho a nosotros muchas cosas, se nos ha vendido esa historia de alguna forma, pero verdaderamente cuáles fueron los motivos, o tú por qué crees también que ha ido cambiando este entorno, tal vez de lo muy tradicional ahora a lo mega industrial y demás. Fíjate que yo creo que la creación de estos mitos, de estas leyendas dentro de la historia, han sido como necesarias precisamente para lo que hacemos ahorita, para reforzar la identidad del país. Okay. Es una identidad muy frágil la que tenemos los mexicanos, creo yo, desde mi punto de vista. Esto de la separación de Aguascalientes y Zacatecas, pues se crea una leyenda súper romántica. O sea, Aguascalientes se separa de Zacatecas porque Luisa le da un beso a Santana. Y con eso Santana dice, ya son independientes de Zacatecas. Sí. Pero pues no, o sea, realmente los aguascalentenses, que ese es el término correcto, o sea, el término hidrocálidos, se adjudica ya cuando llegan después del temblor del 85, que se vienen muchas personas de Ciudad de México, ellos nos ponen ese término hidrocálidos. Pero el término correcto es aguascalentenses, así se tiene que referir a nosotros. Y los aguascalentenses de esa época nunca se sintieron parte de Zacatecas.
O sea, ellos sabían que había con qué defender la economía de la villa. O sea, económicamente ellos sabían que incluso podrían ser hasta mejores que la propia Zacatecas. Okay. Entonces a partir de ahí empieza una serie de revueltas que los aguascalentenses rebeldes de la época no querían ya pertenecer a Zacatecas porque no se identificaban con ellos. Mismo caso de la separación de Texas y de aquí de México. Okay. Los de Texas tampoco se sentían parte identificados. De Pero entonces ahí te das cuenta que la identidad del aguascalentense, o sea, sí hay una identidad, sí hay un sentido de pertenencia desde que se separa de Zacatecas. Sí. Porque no sé a ti si te ha pasado que vas a Zacatecas y no, o sea, a mí me pasa que no hago como clic. Sí, no te imaginas que fuéramos parte de... No, o sea, porque tú ves Aguascalientes y lo ves muy aparte, muy diferente, muy, o sea... Sí. Ahora imagínate ellos lo que sentían. Sentían todavía esa necesidad de no, o sea, ustedes son una parte, nosotros somos otro punto y aparte. Sí. O sea, a raíz de eso se hace la separación. La leyenda se viene creando hasta el siglo XX para unos concursos, se llamaban los Juegos Florales, que era lo que anteriormente se le conocía como la Feria de San Marcos. Okay. Entonces reunían a poetas, reunían a cantautores y mandaban sus obras, las publicaban en los Juegos Florales y a partir de ahí se crea la leyenda. Okay. De hecho, hace poco junto con estudiantes nos dimos cuenta que la leyenda del beso la creó un ingeniero. Que por ahí tenemos como la teoría de que ese ingeniero a lo mejor tenía como influencias con los del comité, que por eso se popularizó tanto la leyenda. Y fue la que nos terminamos quedando. Y fue con las que nos quedamos. Ya. O sea, al grado de que está en el escudo de la bandera de Aguascalientes. Sí, de hecho. O sea, no fue hace mucho. O sea, fue hace relativamente, pues fue el siglo pasado, pero es algo muy cercano a nosotros, no tiene realmente mucho. Bien, y sí, es que fíjate, eso que comentas creo que es lo fundamental, el hecho de la identidad. Ahorita que comentábamos la independencia, creo que a todos nos pasa en algún momento de nuestra vida que pues uno crece como persona diferente, por ejemplo, a nuestros padres, y en muchas ocasiones ya no te sientes identificado con la forma en la que eres educado o con la forma, la vida que estás acostumbrado a vivir y buscas independizarte porque pues ya encontraste tu identidad. Pasa hasta con el grupo de amigos, o sea, puedes ir generando un grupo de amigos desde la secundaria y teniendo unas modas, unos gustos y después encuentras otra cosa que te llena más, que te complementa o que defines como tu identidad y también te independizas de lo demás para enfocarte en eso. Creo que entonces eso es lo fundamental, ¿no? Es como que la búsqueda, la persona siempre busca sentirse parte de algo y con lo que más se va a sentir identificado es lo que va a defender, lo que va a estar arraigando y obviamente va a querer que se le reconozca como esa esencia en especial, ¿no? Exactamente. Y a ver, ahorita que hablabas del escudo de Aguascalientes, para los que nos escuchan de aquí de Aguascalientes, creo que es un escudo muy interesante porque vienen varias cosas. Déjame ver si no cometo una herejía en esto. Dice, trae un lema o algunas frasecitas Aguascalientes que dice buena gente, creo. Buena gente. Tierra buena. Buena. ¿Y qué más? Se me olvidó la tercera. Yo también no me acuerdo qué es. Hay agua. ¿No? Es algo del agua. Del agua, bien, porque incluso en el escudo viene lo que decíamos ahorita, vienen las uvas de los viñedos. Okay. Viene la boquita y unas cadenas que es de la separación de Zacatecas y viene también como una fuentecita, o sea, representando las aguas que pues era algo muy característico aquí de la villa, por eso pues, se llamaba así. Las aguas termales, ¿verdad? Ajá, las aguas termales del Ojo Caliente. Que ahorita, pues bueno, creo que siguen existiendo, ¿no? Sí, pero pues ya con un contexto totalmente diferente, monopolizado, comercial. Que de hecho, fíjate, eso es muy interesante porque no sé, los que nos estén escuchando aquí en Aguascalientes, acá en esta zona, en el sur, hay varias, suroriente más o menos, hay varias zonas de la ciudad donde no se ocupa o no se utiliza un boiler para calentar el agua porque sigue llegando agua caliente. Sí. No sé si venga de donde mismo, donde provenía antes, pero pues, o sea, yo, déjenme decirles y les presumo que gozo de ese privilegio, no tengo que utilizar un boiler ni aquí ni en la casa de mis papás porque siempre dotamos de agua caliente, ¿no? O sea, en ocasiones sí nos quedamos sin agua, pero cuando hay siempre disfrutamos de esa agua caliente. Supongo que
que sí ha de tener algo que ver esto. Ujú. Porque, por ejemplo, aquí por donde tú vives hay cercanía, o sea, no está tan Ujú. lejos de lo que es las aguas termales de Sí, sí, sí. Caliente. Entonces sí ha de haber, yo creo, sí se sigue, yo creo, conservando todavía esa esencia del agua calientita. Sí, sí, sí. Que Es no que hay todos que gozan. aprovecharlo. Sí, no, no todos gozan de ese privilegio. Y a ver, ¿tú cómo has visto este paso entonces de lo industrial en Aguascalientes? O sea, ¿a qué se ha debido? Porque yo como ingeniero, a nosotros nos enseñaron la parte histórica de industrial aquí en Aguascalientes, que Aguascalientes es muy noble para las industrias. O sea, a las industrias les gusta venir y plantarse aquí. Y de hecho, la mayoría de las industrias que se encuentran aquí son manufactureras. ¿Qué quiere decir? Que la gente de Aguascalientes es muy buena, muy hábil con las manos y el hecho de manufacturar tiene como que sí rescata mucho el ingenio, creo, del mexicano en general, pero a las empresas les apasiona. O sea, los que no son de aquí de Aguascalientes, Nissan es una de las empresas, pues sí, yo diría que la top aquí en el estado. Y a raíz de eso se han venido muchas otras empresas que le tienen que trabajar y aquí se ha vuelto, pues, o sea, sí, un centro de esta empresa y no lo podemos ver, o sea, hacia el sur de la ciudad, hacia la salida de México, parece otra ciudad diferente, porque vemos una ciudad llena de naves industriales, hasta se ve un poquito más urbanizada que algunas otras zonas, más que el norte, que sabemos que es la parte más lujosa del estado, pero allá o sea, parece otra ciudad completamente diferente. O sea, ya está crecido mucho hacia aquel lado, hay más comercio también hacia aquel lado por lo mismo, pero ¿tú cómo has visto pues sí, trayecto, transcurso de la villa a ahorita ya una villa industrial, vamos a llamarlo así? Fíjate que yo creo que otra razón, ya por ahí voy a sacar mi lado medio chairo, que dicen, la mano de obra que es muy barata. Mm. O sea, eso también es un factor bien importante para que las industrias se vengan acá a Aguascalientes. Sí, sí, sí. O sea, el mismo gobierno regala los terrenos para que esas empresas se logren establecer. En Nissan el terreno donde está fue un terreno donado, o sea, ellos no pagan por ese terreno. Sí, sí, sí. Entonces, precisamente esto que comentas de la urbanización empieza en los 80s en Aguascalientes cuando llega Nissan, aunque anteriormente pues era más textil. Sí, 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 de hecho. Entonces llega Nissan y comienza un proceso de urbanización, precisamente así tal cual, donde empiezan a surgir nuevos fraccionamientos, empieza también la migración, empiezan a venir gente de otros estados, de Jalisco, de Zacatecas, o sea, empieza ese flujo más como continuo aquí en la ciudad. Ajá. Con las empresas estas grandes, pues llegan también los japoneses, los Sí, de dueños hecho. que no son mexicanos. Ajá. Y incluso es algo que siempre les digo a mis estudiantes, en los centros comerciales cuando vas a comprar tu mandado o lo que sea, ya hasta hay áreas específicas para la comida china, para la comida japonesa, porque o sea, hemos llegado a ese grado de que están muy presentes aquí ellos ya. Sí, sí, sí. O sea, entonces, esto que dices de la urbanización, yo creo así como tal, más visible, empieza en los 80s. Aguascalientes creo que sigue conservando esa esencia de una ciudad pequeña, porque somos una ciudad muy pequeña, Sí. pero creo que también a lo mejor a principios del siglo XX, cuando vienen los revolucionarios a la convención, pues eso también fue un factor clave para que empezaran a trazar madero, para que las calles las empezaran a hacer bonitas porque iban a venir todos para acá. Yo creo que el siglo XX en México, bueno, en México, pero en Aguascalientes sí es muy clave porque sí se ve ahí ya cómo empezó a evolucionar, o sea, como la villa, o sea, simplemente desde que te haces independiente de un estado, de Zacatecas, y ya comienzas tú solito, o sea, es como cuando te sales de la casa de tus papás. Sí, sí, sí. O sea, vas haciéndolo poco a poco, y ya cuando acuerdas ya tenías todo. Sí, sí, sí. O sea, tal cual. De hecho, ahorita que comentas esto de la revolución y demás, yo recuerdo que los maestros de historia nos comentaban de que, ay, es que vamos a visitar el Teatro Morelos, sí, el que está al lado de Catedral, Sí. que es donde se llevó bueno, por ahí en el centro se lleva esta junta medio rara y demás, es donde se firman varias actas y todo eso. En Aguascalientes, porque yo, por ejemplo, siento que no he disfrutado tal cual mi estado con el hecho de no conocer los lugares. O sea, sí, si viene alguien extranjero, pues sí lo puedo llevar
no sé, si viene alguien de otro estado, lo llevamos al centro, lo llevamos a San Marcos, lo llevamos a las Tres Centurias, pero no, creo que las Tres Centurias los llevamos por bonito, pero no por la historia que hay detrás del ferrocarril y demás. Y los llevamos, por ejemplo, a otra atracción que no es de Aguascalientes, que es el Cristo Roto, o sea, que nada que ver, o sea, lo interesante creo es lo que hay debajo del agua, pero, ¿qué lugares históricos tú definirías en Aguascalientes que son, o sea, que deberían de ley que un aguascalentense deba de conocer y saber la historia que hay detrás de lugares, monumentos, en este caso los teatros, o sea, qué cosas tú dices? Para mí ese es mi top 5 mi top 10 de lugares que en Aguascalientes se ha hecho historia o forman parte de la historia de México o del mismo Aguascalientes y que deberíamos de ley de como aguascalentenses saber. Pues fíjate que estos mismos que tú dijiste, o sea, son esos lugares los que son parte de la historia de Aguascalientes, pero el problema es cómo te cuentan esa historia cuando vas y los visitas. Sí, sí, O sí. sea, yo estoy peleada con los recorridos de los tranvías porque pues te dicen muchas cosas que pues no, o sea, Ajá, que sí, no sí, son sí. muy ciertas y es una cadenita de información que se va pasando y te quedas con información errónea. Ujú. O sea, en la convención en el teatro de Morelos, enfrente ya ves que está como como una plaquita de los revolucionarios que Ajá. vinieron. Ahí está Emiliano Zapata, Zapata ni vino. Ujú. Zapata mandó a sus delegados, mandó a su hermano. Pero aparece su nombre. Pero ahí aparece él Ujú. en el monumento, o sea, son cositas que dices, pues no. Sí, sí, sí. Pero creo que esos lugares que dices son claves. O sea, ahí más bien la idea sería la historia, cómo te ¿Qué la hay detrás? cuentan de ese sitio en específico. Ok. Por ejemplo, en Tres Centurias ahorita la gente va encantada a tomarse fotos ahí cuando A se las casan. fuentes. Y de hecho yo también me las tomé cuando me casé. Sí, sí, sí. Pero si realmente supiéramos todo lo que pasó ahí, yo Ujú. creo que hemos caminado, o sea, caminamos yo creo hasta abajo de cuerpos todavía que ha de haber Ujú. por ahí enterrados, Ujú. que yo creo no sacaron. Sí, sí, sí. Pero no sabemos eso. Ujú. O sea, la gente no se casa con eso. O sea, Sí, era no. la orilla de la ciudad. De O hecho. sea, la guerra cristera transcurrió gran parte del tiempo ahí. O sea, los cristeros peleaban ahí, los revolucionarios pelearon ahí, los ferrocarrileros vivían ahí, pues cuántos no se han de haber muerto también Ahí ahí. mismo, sí, sí, sí. Sí, de hecho, eso es muy interesante porque así como dices que en Nissan vino a revolucionar o vino a urbanizar la ciudad, creo que el hecho del ferrocarril aquí en Aguascalientes también ha sido algo muy importante. Pues no por nada el equipo de béisbol lleva el nombre de Rieleros, porque fue una parte muy fundamental y creo que es de los museos más, no voy a decir bonitos, porque eso suena muy romántico, sino más interesantes que tenemos aquí en la ciudad, donde se ven verdaderamente, o sea, ahí hay máquinas de vapor tal cual originales de la revolución industrial, o sea, y pues a veces vamos y los museos ni abiertos están. Ese es otro problema también grande. Que entiendo porque, pues bueno, como ahorita lo decías en el archivo, ¿no? Pues, la gente no va, es muy difícil estar manteniendo o sosteniendo estos museos que de hecho deberían de ser del federales o estatales, o sea, que el mismo gobierno los debe ir manteniendo. Sí. Pero aquí, ¿tú cómo ves esto? Ahorita que decías de los tranvías, creo que las personas que encargadas de los tours deberían ser los historiadores mismos, no los que se dedican a estudiar turismo, porque pues no, en la carrera de turismo no recuerdo que les enseñen historia. ¿Tú cómo ves todo esto de pues de los museos mismos? Porque no sé, el museo que ubicamos aquí en Aguascalientes, yo creo de ley es el Museo Descubre. No propiamente habla de la historia de Aguascalientes, es ciencia y tecnología, pero hay innumerable cantidad de museos que Sí. sabemos que ahí están, pero pues tal vez nunca hemos entrado a... Sí, fíjate, esto que dices del Museo del Tres Centurias es uno de los museos yo creo más ricos que tenemos en el estado, pero es el menos ocurrido. O sea, yo creo que ha de ser muy poca la gente que va. Y también creo que hay muchos lugares, hay muchos museos, centros donde un historiador debería de estar ahí y no lo está. O sea, hace poco, no voy a decir a cuál archivo fue, pero hicimos una visita con los estudiantes Ajá, y la persona que nos atendió ni idea. no tenía ni idea. Incluso hasta los mismos estudiantes se desesperaron
porque pues ellos esperaban ver a alguien con experiencia, que conozca la conservación de los documentos, Ajá. cómo se maneja, cómo se busca. Desconocía por completo. Todo lo que era. Ajá. Obviamente eso los desilusiona, eso los, Sí, sí, los sí. desmotiva. Ujú. Pero en el museo de Aguascalientes, el que está al lado de San Antonio, Ujú. ese museo también es una joya que tenemos porque hay obras de Saturnino Herrán. Ujú. O sea, es un pintor a nivel nacional, yo creo que está a nivel mundial, Ujú. que muy poca gente conoce, y todas sus obras perronas, pues están Están aquí, ahí. las tenemos aquí. Ok. O sea, la arquitectura que nos dejó también Refugio Reyes, que precisamente no es un museo, Ujú. pero Refugio Reyes aventó la arquitectura más bonita que tenemos en Aguascalientes. Entonces, sí hay muchas cosas, sí tenemos cosas de F. Contreras, también sus esculturas, que ya por fin le dieron un patio ahí al lado del Teatro Morelos. Ujú. O sea, se tardaron en dedicarle un espacio a él. Ok. A Posada le hicieron otro patio también ahí en el centro, enfrente por la Catrina. Ujú. También tiene su museo, pero hay más que exprimirles a Sí, esos sí, sí, hay más gente que hay detrás. Sí. De hecho, eso te iba a decir. O sea, idealizamos o tenemos muy en orgullo a Guadalupe Posada, que pues sí, pues, obviamente aportó mucho a la cultura mexicana tal cual, que no sé, creo que también tienes una historia por ahí detrás de la Catrina y eso. Pero es exacto, o sea, hay más personas que han aportado, que han sido parte de la historia y pues en ocasiones no se les conoce, ¿no? Exacto. Creo que esa es la tarea principal de un historiador. O sea, rescatar a las personas que están detrás de los grandes personajes que ya conocemos. Okay. O sea, y ese es como un eslogan de mi taller de investigación en el colegio, en el trabajo. O sea, vamos a rescatar a las personas que están detrás de. Okay. O sea, ya conocemos a los grandes personajes. Ujú. Nunca estuvieron solos. Sí, sí, sí. Nunca Sí, siempre estuvieron hubo solos. alguien detrás de. Exacto. Hay que sacarlos. ¿Cómo? Pues no estaría fácil. O sea, no Sí, es sí, como sí. que personas que estuvieron detrás de Miguel Hidalgo. Personas. No, o sea, Sí, ese implica es una el chiste. investigación. Ajá. Ese es el chiste de hacer historia. Ok. Fíjate, ahorita me siento muy identificado con eso porque yo, por ejemplo, en la página, la divulgación sí trato de hacerla en ese sentido de decir, hay gente, hay científicos top muy famosos, pero hay gente más detrás de, o hay gente que ha aportado y que gracias a esas aportaciones este científico pudo llegar a. Y yo, por ejemplo, tengo una costumbre ahí en la página de publicar casi diario efemérides científicas con todos los nacimientos y fallecimientos científicos, aunque no sean reconocidos. En ocasiones mucha gente sí las aclama y otras veces no se valoran porque dicen, pues sabrá Dios qué hizo ese cuate, ¿no? Pero ahí está, creo que ustedes también como historiadores hacen una labor como divulgadores, en este caso de la historia, que pues trasladan lo complejo a algo muy real, algo muy cercano y rescatan todo eso que con el tiempo pues se fue ocultando, ¿no? Y es una tarea muy compleja, muy poco valorada, pero creo que en su mayoría muy importante. Sí, muy Sí. necesaria. Ujú. O sea, es muy necesaria esta parte histórica que no decaiga. Es que por eso te digo, la historia es como bien aferrada. Ajá. Y los Ok. historiadores tenemos que ser más aferrados. Sí, sí, sí. Y no tanto por terquedad, sino porque pues así pasaron las cosas. Ajá. Si queremos conocer cómo pasó, pues hay que saber de Sí, eso, ¿no? se ocupa, o sea, se necesita. Oye, y bueno, con respecto ahora, vamos un poquito más, ya saliéndonos del charco de Aguascalientes, sino en este caso a México, ahorita que recién acaba de pasar la fecha de la independencia, platicábamos que pues no deberíamos de celebrar la independencia justo el 15, el 16 de septiembre, sino hasta el 27, 27. ¿sí? ¿Tú qué nos podrías contar, no sé, de forma muy general o muy rápida, qué hay detrás de la historia de la independencia que nos han vendido los libros de texto y, o sea, que nos han enseñado, que nos han formado como mexicanos y nos sentimos muy orgullosos de varios héroes? O sea, sé que el ser humano tiene necesidad de identificarse con las personas, que creo que va por ahí, pero ¿qué misterios o qué mitos hay detrás de la independencia de México? Mira, yo creo que uno de los principales es la figura de Miguel Hidalgo. El Miguel Hidalgo que conocemos es muy español, o sea, tiene facciones muy españolas, ¿no? Sí, pues sí, hace el pelo y todo, ¿no? Sí, o sea, la tez muy blanca. De hecho, hace poco vi que un maestro de la licenciatura que tengo en Facebook publicó que no hay un retrato, fotografía menos, pues no había fotos Sí, de sí, sí. Miguel Hidalgo.
O sea, lo que dices tú, el ser humano necesita con quién identificarse, necesita ídolos, los necesita por naturaleza. Entonces creo que ese sería uno de los principales, o sea, quién sabe si realmente Josefa también a lo mejor era tan así. O sea, la imagen son personajes muy creados, muy padres, al grado de que se les grita, se les traslada imágenes y las pegan, o sea, entonces creo que ese sería uno de los principales. También creo que el movimiento de independencia fue muy prematuro. O sea, siento que México no estaba listo para eso. Siento que era todavía un bebé. Okay. Tan es así que lo platicábamos, o sea, el mero día donde México ya es independiente es hasta el 27 de 1821. O sea, fueron 11 años después. Cuando se firma el acta, ahí sí ya es oficial. Ahora sí ya somos independientes. O sea, quiere decir que todos esos 11 años México estaba gateando. O sea, éramos unos bebés gateando, tratando de descubrir qué íbamos a hacer. Bueno, ya nos levantamos en contra de los españoles, de los gachupines. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué sigue? Se hizo independiente México y se volvieron a hacer la misma pregunta. Ya somos independientes. ¿Y ahora cómo nos vamos a gobernar? ¿Qué hacemos? Sí. No sé, porque fue una independencia, te digo, muy apresurada, quizás. Pero necesaria. Sí. Pues de hecho creo la mayoría de países latinoamericanos se independizaron para esas épocas, pero fue más que nada por la conquista de Francia a España, ¿no? Sí. Que como perdió moralidad ante todos sus, ¿cómo se llaman? Pues sí, sus conquistas y demás, sus colonias acá americanas, y creo que de ahí también surge, ¿no? Todo esto. Porque, bueno, sí, sé que se conoce que pues fue por la llegada de Napoleón y demás, y de ahí surge como que acá se motivan con la idea de decir, este es el momento para pegarle ahora sí a España. Que de hecho México fue de los primeros en que se animó a romper esa barrera entre sus conquistadores. De ahí en adelante pues como que todos empiezan a motivar, como dices, y pues venga, vámonos también. Sí. Ahorita que comentabas, sabemos, ¿no? Que la independencia o el proceso de independencia de México duró 11 años, pero tal vez muchos crecemos pensando que la guerra verdaderamente duró 11 años. Y no sé, yo había leído alguna vez que no duró una guerra completa 11 años, o sea que fueron batallas, bueno, me refiero más que nada a las batallas, o sea, sé que la guerra no solamente es un combate, y verdaderamente sí duró 11 años, o sea, o solo fue el proceso que tardó tanto, o sea, los enfrentamientos cuánto verdaderamente duraron. Mira, en historia todos lo llamamos que es un proceso. O sea, fue un proceso de 11 años en el que México pudo concretar su independencia cuando se firmó el acta y entra el ejército trigarante triunfante a la ciudad. O sea, fue todo un proceso. No fue que Miguel Hidalgo se levantó con el estandarte de la Virgen y se logró la independencia. No. Porque pues ellos ni terminaron esa idea de independencia, pues los mataron, los fusilaron. Entonces no, pues ellos no lo concretaron otras personas. Que también esa es otra idea que de repente como que no me agrada demasiado, que le dan todo el crédito de la independencia a Miguel Hidalgo, pero antes de él hubo otros personajes que ellos fueron los de la idea y estuvieron pues sí, los tenían en calabozos. Primo de Verdad, Azcárate, Talamante son personajes que no están tan presentes en la historia de la independencia, pero ellos fueron los que iniciaron con todo eso. Con las ideas, Y bueno, hablando igual de esto, de hecho tenía varios temas con respecto a como los mitos históricos que nos van vendiendo y demás. Con respecto a esto de la independencia, a ver, vamos a algo un poquito más actual. Yo creo que en un futuro episodio podemos hablar algo ya más de la revolución y demás, pero sé que esto también te interesa porque son temas sociales históricos en México que han causado revueltas y admiración del mundo en general. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de la guerra cristera? Y fíjate que va mi pregunta. Estuve observando El Grito en este año y se me hizo algo muy interesante. Y yo hice la pregunta con mis familiares, pues obviamente no recibí una respuesta que me agradara o que me convenciera. Se me hizo muy curioso que en El Grito, por ejemplo, en el Zócalo, el presidente da el grito, sus vivas por ahí polémicos, pero da el grito, y la única campana que suena es
de la que él toca, la que está en Palacio, y de repente también se empiezan a sonar las campanas de la catedral. Y aquí en Aguascalientes igual, o sea, la catedral iluminada en su máximo esplendor, el presidente, el gobernador en este caso toca aquí la campana y aparte resuenan las campanas de la catedral. Algo muy interesante que eso se me hizo, dije, pues ahorita actualmente se supone que la iglesia está completamente separada de lo que es el gobierno. Pues siendo estrictos, pues la iglesia no debería ni de encenderse ese día ni resonar las campanas ni nada porque pues son símbolos y son elementos que son propiamente religiosos y pues, o sea, aunque seamos parte de México, deberíamos de respetar esa línea, o sea, Sí. eso, porque otra cosa también aprovechando eso antes de que se me pase, de hecho te comentaba ese día, ¿por qué nuestro gobernador aquí salió vestido de charro? No sé si en aquel entonces había charros ya para la independencia. Por ahí un primo me respondió, me dijo, pues es que ya, eso ya es México. Entonces ese momento es para representar a lo que es México. Y le dije, sí, de acuerdo, pero pues creo que lo que tratamos de recordar es la independencia o esa época de independencia. O sea, los años de 1800, no, no todo lo actual, ¿no? Pero a ver, ¿tú qué opinas de todo esto? Fíjate que si algo hay que agradecerle a Benito Juárez, que no es un personaje muy grato para mí, es la separación iglesia y Estado. Ok. Muy necesaria en el siglo XIX, en mediados del siglo XIX, era muy necesaria. Esto que dices tú de las campanas de la iglesia, yo también me lo he preguntado varias veces, porque sí, o sea, no debería de, porque pues entonces ¿dónde quedó esa separación? Porque Sí, al fin sí, de sí. cuentas estamos conmemorando algo de corte político. Sí, ajá, del Estado nada más. Ajá, no deja de ser político. Porque no veo también, o sea, sí, los gobernadores presidentes acuden a la romería, a las celebraciones religiosas, pero no veo que Palacio se encienda o cuelgue una imagen de la Virgen o algo, Ajá. ¿no? Entonces, Sí, entonces creo que quiero imaginar, porque realmente no tengo como a ciencia cierta por qué lo hacen, pero quiero imaginar que es porque el movimiento surge de un sacerdote, surge del fanatismo católico, pues sí, fueron los primeros seguidores, ¿no? ajá, o sea, surge del estandarte de la Virgen de Guadalupe. Que de hecho yo creo por eso Miguel Hidalgo es figura icónica de la independencia, porque México, pues, por ser un país en su mayoría católica, era el héroe ideal que deberíamos de tener. O sea, era el Capitán América de esta historia que deberíamos de tener. Sí, entonces quiero pensar que se hace alusión a eso y porque pues en ese entonces todavía no está la separación iglesia y Estado. O sea, puede ser una razón lógica Sí, sí, sí. y que hasta la fecha pues sigue estando vigente. O sea, el catolicismo es una de las religiones más, digamos que sólidas o con mayor, Pues sí, con más trascendencia. ajá, a nivel nacional. Ujú. Entonces, ¿qué movía a la gente de antes? Pues movía precisamente eso, la Virgen de Guadalupe, un sacerdote, Sí, sí, sí. un sacerdote. Entonces, lo cual cambia 100 años después con lo de la guerra cristera que decías. O sea, sacerdotes agarraban rifles y se iban. vámonos, ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, fíjate, o sea, porque pues hay sacerdotes que también han pasado la historia por parte de la guerra cristera, porque sabemos que ellos fueron los que movieron y movilizaron a la gente. O sea, la gente, por defender sus creencias, fue capaz de llegar a una guerra con el mismo Estado y aún así los que eran no sé, los generales en aquella época, muchos eran sacerdotes también. Entonces, sí, es algo interesante lo que ha pasado aquí en México. Creo que México siempre va a ser atacado por esa parte de la religión, pero, por ejemplo, religiosamente se trata de ver a México un país que va a ser muy atacado en su mayoría. Tal vez entre mucho en polémica por esto, pero es hasta por la misma aparición de la Virgen de Guadalupe. Yéndonos religiosamente, sabemos que, por ejemplo, el demonio no tolera a la Virgen de Guadalupe, entonces, por el mismo hecho de que la Virgen haya escogido a México y la imagen que escogió para presentarse hablando de religiosidad, eso no le agradó bastante al otro cuate y pues por eso México será por siempre un país demasiado atacado en ese aspecto. Y bueno, a ver, vámonos ahora ya no tanto en religión contra política, Sí, sino... no acabaríamos. Sí, sí, sí. Sino algo más social, porque es lo de ahorita. Sí. O sea, toda la violencia social que ha habido en el país
es un país que se distingue también por eso. Ujú. ¿Qué te dice para ti 2 de octubre de 1968? Híjole, es una parte de la historia que no sé cómo explicarlo, pero me gusta transmitirla sí o sí. O sea, creo que en todo este tiempo, no llevo muchos años siendo docente, pero creo que no ha habido un 2 de octubre o un momento en que no les habla a mis estudiantes de eso. Ok. O sea, es un capítulo muy oscuro en la historia de México, que por más que quisieron taparlo con un dedo, tapar el sol, no pudieron. No pudieron. Entonces, creo que es un punto de quiebre entre los jóvenes rebeldes de esa época, pero que ha trascendido tanto que sigue siendo un punto de quiebre aún en la actualidad. O sea, es un acontecimiento de larga duración. Sí, sí, sí. Así es, los historiadores utilizan mucho ese concepto, la larga duración de Braudel. Y no, es que fíjate, ese tema a mí me mueve demasiado. A ver, ¿nos podrías ayudar a contextualizar un poquito, por ejemplo, tal vez para la gente que sea de otro país y que no entienda qué pasó en esa fecha? Sí, bueno, sí, en resumidas cuentas, la década de los 60 es una de las épocas más rebeldes, esa es la palabra, rebeldes, en cuestión de los jóvenes, de los adolescentes. Esas generaciones en especial pues crecen con un contexto de la Segunda Guerra Mundial. O sea, crecen en un contexto muy violento, con falta de oportunidades, las mujeres muy reprimidas hasta en cuestiones de su vestimenta. Llega un punto en el que en París se empiezan todas estas revueltas estudiantiles que poco a poco se va haciendo como una bolita y caen hasta acá. Caen en México, estudiantes comienzan a manifestarse por mejores oportunidades en cuestión de la educación, buscar que se les diera ya un lugar en la toma de decisiones para elegir presidente, porque antes pues votaban hasta los 22. Entonces buscaban también como reducir esa cuestión para que ellos pudieran tener más oportunidades de más elegir. oportunidades. El gobierno mexicano pues no reacciona, más bien reacciona de una manera muy negativa. En el último meeting, fue una serie de meetings, o sea, de hecho empieza el movimiento como en julio, junio y se va así, es como escalando. Llega la tarde del 2 de octubre, estaban en un meeting en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, cuando de repente pues empiezan a llegar el ejército, o sea, con tanques, a tronar una manifestación que era pacífica, porque pues era un meeting, no estaban vandalizando, no estaban quebrando ni rompiendo ningún monumento histórico, no estaban haciendo absolutamente nada de eso. Llegó el ejército, les empezaban a salir luces de bengala, lo cual indicaba que el ejército tenía la autorización de empezar a disparar. Hay algo muy curioso, que había francotiradores arriba del templo. Ahí en la placita esa hay un templo, había personas arriba. O sea, probablemente tuvo una relación con... Claro, los dejaron subir, pues de otra manera te puedes subir a un templo. No, de hecho también se habla de militares infiltrados dentro de los movimientos estudiantiles, ¿no? Que fueron los que de alguna forma, bueno, trataron de justificar la violencia, o que algunos de los estudiantes empezaron a ir en contra del ejército y el ejército simplemente respondió. Exacto. O sea, que dicen que los estudiantes iban armados. Claro que no iban, o sea, no era... Pues sí, ¿quién le daba un arma a un estudiante, no? Claro. Entonces, todo esto bajo el contexto también muy cercano a las Olimpiadas del 68 aquí en México. O sea, ahí surge también el Batallón Olimpia, que son los dichosos soldados con guante blanco que estaban ahí también disparando, que ellos eran precisamente que indicaban que eran de ese batallón y también tenían la autorización de estar disparando y protegiendo la integridad del país previo a las Olimpiadas, que se llevaron a cabo, como si nada hubiera pasado. Pues de hecho, creo que la prensa mundial apenas iba llegando a México recién que pasó eso, y fue como un, ok, esconde la basura abajo del tapete y aquí no pasó absolutamente nada. Tal cual. Al siguiente día, la prensa, la televisión, 2 detenidos. No hay ninguna baja, no hubo ningún muerto. 2 muertos. No es cierto, o sea,
Yo conozco personas que me han platicado, que le han platicado a conocidos, que veían cómo agarraban los cuerpos y los echaban a las camionetas del ejército. Sí, sí, sí. O sea, hay mucha gente que ya no volvió a ver a sus hijos. O sea, mamás que ya no regresó su hijo porque se fue a manifestar. Sí, no por nada es una fecha histórica. O sea, si solo hubiera pasado como nos contó la televisión en ese entonces, pues no habría movimientos o no habría manifestaciones cada 2 de octubre o marchas pacíficas en contra de esto, ¿no? Y es que fíjate, eso es lo interesante, lo que tú decías al inicio. Yo estudio historia porque no me gusta quedarme con la duda. Y nos hemos dado cuenta que así como existen muchas teorías conspiranoicas en contra de la NASA o de cosas así, en mismo México la historia ha sido muy maquillada, muy maleada por las televisoras, pues sí, por el mismo sistema de comunicación, y que nos venden muchas cosas que no verdaderamente pasaron, o en muchas, por ejemplo, estas cuestiones de los temblores, ¿no? Veía, decía, recuerden que hay algunos reporteros que hace algunos años en un temblor inventaron la historia de una niña simplemente para desviar atención o causar tener rating, y pues dices, o sea, ¿cuántas historias no han pasado iguales? Hemos tenido ya películas actuales que relatan y enmarcan totalmente lo que hace la televisora, y aún así seguimos mucho creyendo en la historia que nos cuenta la propia televisión. Y creo que ahí está lo interesante. La historia misma, por su materia, por su naturaleza, te invita a que no compres y no solamente te creas lo que dice la televisión. Pues son las dichosas cortinas de humo. O sea, son las cortinas de humo que siempre yo creo hemos tenido, pero estamos tan acostumbrados a eso. O sea, ¿cuántos casos no nos han vendido así como el de la niña del temblor? Sí, sí, sí. O sea, hemos crecido, yo creo que todas las generaciones, con un caso muy mediático en particular, cuando pasa eso y de repente sube el precio de algo, pasa algo, hay un tratado, entra cualquier cosa en vigor, o sea, modificación de leyes, no sé qué, mientras tú estás clavado en ese momento, en ese, pues sí, en esa como capítulo mediático que te toca vivir. Sí, sí, sí. Y es que fíjate, ahorita con lo reciente del tema de la reina y demás, la otra vez escuchaba unas personas platicando y decían, pues, ¿qué tan alejado está México de una monarquía? Porque aunque no tengamos un rey como tal, ¿qué tan alejados estamos? O sea, decían, ¿cómo será México con un rey? Con su primer ministro y todo, pero con un rey. Dicen las personas, pues yo creo que sería igual, porque de alguna forma lo que común o popularmente se llama la mafia del poder, de alguna forma pues conocemos y nos venden la historia o los acontecimientos que ellos nos relatan, ¿no? O sea, verdaderamente no sabemos a ciencia cierta todo lo que pasa detrás desde los feminicidios, desde este caso de los estudiantes en Ayotzinapa, o sea, muchas cosas que pues nadie sabe nada, ¿sí? O sea, relativamente nadie sabe nada. Y fíjate, esto de Ayotzinapa ya se cumplieron 8 años precisamente en estos días, ya hace 8 años que pasó eso, y aunque te vendan que ya saben dónde están los cuerpos o los restos, no deja de ser muestra de que la historia de México a veces sí es cíclica, o sea, sí se repite. Sí, sí, sí. Sí se repite de una u otra manera, pues simplemente esto del 68, pasó esto, matan estudiantes, en el 71 otra vez el halconazo, vuelve a pasar exactamente lo mismo y vuelven a atacar estudiantes. ¿Por qué se van contra los estudiantes? Porque pues aunque lo crean o no, pues sí son el futuro de México. Dice ahí, las adolescencias, las juventudes hoy en día ya son más rebeldes, ya no se compran cualquier cosa. Sí, 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 que de hecho es una fortuna. Sí. Muchos adultos nos quejamos o se quejan de que los adolescentes ya no se convencen tan fácil, y qué bueno que ya se hagan más preguntas, aunque bueno, creo que hay dos partes, o sea, hay unos muy cómodos que tal vez ya nos hacen preguntas, pero hay otra parte donde hay mucha indagación por parte y hasta los maestros es más complicado dar clases por lo mismo, y eso está más chido, creo que siento yo. Sí, a mí me gusta mucho que los estudiantes me cuestionen, porque es parte de, y como dices, sí, o sea, siempre hay como las dos caras de la moneda. Okay. O sea, los que están en su burbuja y son felices y no les mueves el tapete por más que se los quieras mover.
pero hay otros que solitos se lo mueven y son precisamente esas generaciones las que son los agentes del cambio. O sea, son los adolescentes que tenemos en las aulas, no hay más, sí son ellos. Sí. Sí, fíjate, es que sí, creo que, pues sí, hay tantos temas que no acabaríamos por parte de contar. Creo que vamos a necesitar muchos otros episodios más para platicar de todo esto. Y pues bueno, ya entrando un poquito en la parte de conclusión de toda esta charla, que ha sido muy interesante, ya noté varias cosas que tengo que estudiar por ahí. Una pregunta que les he hecho a todos los invitados y doy crédito, lo saco de un podcast que se llama Dementes, se me hace muy interesante la pregunta. ¿Cuál ha sido el peor consejo y el mayor consejo que te han dado? Puede ser a lo largo de tu vida o en relación a la historia misma también. Híjole, el peor consejo que me han dado, híjole, está complicado, ¿eh? Sí, no, es normal que entren en jaque. Sí, o sea, creo que sería yo creo el mismo en diferentes situaciones de mi vida. Estudia lo que te apasiona. Fue un consejo que me dieron para bien, o sea, porque te digo, con todas estas situaciones que yo sabía a las que me iba a enfrentar, pero también sabía que era algo que me iba a hacer muy feliz. Entonces creo que ese ha sido el peor y el mejor consejo que me han dado. Porque a pesar de todo lo que conlleva ser historiador, son muchas dificultades, creo que sí. Los historiadores, que por eso los voy a pasar a mis amigos para que pues ellos digan si sí o si no hay cuando se publique. No está fácil. Y si lo decides es porque sabes que de una u otra manera pues vas a ser feliz. Y yo la verdad yo me considero una persona muy feliz siendo historiadora. Entonces, yo creo que ese sería el peor y el mejor consejo. Estudia lo que te apasiona. Sin importar lo que implique. Hasta donde tope. Sí. Y a ver, ahorita que comentabas que pues ibas a pasar el podcast a tus conocidos y que gracias por eso. Ya conociste ahorita el formato, ya conociste la forma en que se lleva a cabo esta charla, aunque el podcast esencialmente se llama Vagos de la Ciencia. En un principio yo justifiqué que no solamente iban a ser científicos los entrevistados, sino propiamente maestros o divulgadores, que en este caso pues, eres divulgadora de la historia por el simple hecho de enseñarla. ¿A qué personas crees que yo deba de invitar en un futuro al podcast? A un sacerdote. ¿Alguien en específico? No en específico, pero creo que estaría padre un sacerdote. Porque así conociendo también la línea de tus ideas, se armaría aquí un debate bien, perdón. Sería un sacerdote que no deja de ser divulgador. Sí. No deja de ser un divulgador. Y quizás a una persona del sector trabajador, ¿no? O sea, a una persona que no tenga a lo mejor una carrera precisamente, pero que conozca de un tema al 100%. Sí, que por pasión y amor al arte sepa de... Porque creo que de esas personas, como dicen, sin título, son de las que se aprenden más que de las que lo tienen. Sí. Muy bien. Muy padre. Sí. No, bueno, pues muchas gracias, Vale, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Sé que ya lo hemos platicado con anterioridad. La idea era que se grabara y se publicara mucho antes este podcast, pero lo bueno es que ya se hizo. Y pues, o sea, en verdad muy muy agradecido porque hayas aceptado la invitación. Como ya lo dije, no solamente va a quedar en este capítulo, sé que pueden salir muchos otros más. Entonces ahí también para que apoyen el capítulo y posteriormente volvamos a charlar, ¿no? en este entorno que, pues bueno, sabemos que diario tú y yo charlamos y platicamos de muchas cosas, pero pues en este contexto creo que también es algo interesante. Y pues bueno, no sé si quieras tú comentar algo antes de finalizar. No, pues nada, agradecerte que me tomaras en cuenta. A mí, te digo, a mí me gusta mucho que tomen en cuenta mucho esta parte mía historiadora porque es algo que me gusta un montón. Entonces, que alguien más lo reconozca y que sea una persona que admiro así como te admiro a ti, pues me hace sentir muy, muy, muy padre. Y pues agradecerle a todos mis profes que me formaron, porque pues sin ellos no estaría yo acá, hablando de todo de lo que hablo.
Y pues ya lo mencioné a mi profe Varela, mis respetos, ojalá también tengan la oportunidad de conocer todos sus trabajos. Es un señorón, es un maestro que yo he aprendido muchísimo, que gracias a él pues soy de lo que soy ahorita. Entonces también por eso yo me animé a ser docente, porque pues quiero dejar huella en uno que otro de mis estudiantes, porque creo que para eso venimos. Y qué mejor si es una huella histórica. Sí, de hecho. Son las más chidas. Sí. Pues gracias. No, muy bien. No, pues gracias a ti. Y pues gracias a los que llegaron hasta esta parte del capítulo. Creo que se comentaron cosas muy interesantes, que pues obviamente la idea es no decir todo aquí, sino ir causando preguntas para que la gente no se quede sin esa duda, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, vagos, por acompañarnos en este episodio. Y pues nos despedimos sin antes recordarles que somos simples seres en un vago planeta, en la vastedad de todo el universo. Tal vez si seamos solo vagos. Gracias.